Muchas gracias, Marcelo. Viviana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Bueno, como decía Gustavo Escanlar, molesto, irritado y confuso, ¿no? Estaba, ¿te acordás? Como en ese estado anímico en el que está seguramente muchísima gente con esta circunstancia, porque además no es nuevo para nadie. La situación se complicó. Así es, se complicó y esta semana va a ser clave. Hay una conferencia de prensa prevista del gobierno y parece la situación que amerita nuevas medidas. Sí, no va a irse a un estado policíaco, según escuchábamos a Delgado, pero también escuchábamos a la oposición. En todo caso, vale preguntarse a esta altura de los acontecimientos si estamos a la altura de las circunstancias. Si estamos nosotros individualmente, si estamos como colectivo, si están los trabajos. Imagínate que, de hecho, con Viviana Ruggiero hace algunos días informábamos que 6 de cada 10 empresas no cumple con los protocolos sanitarios. Si está a la altura el gobierno, si está a la altura la oposición, porque en definitiva me parece que lo que debe demostrarse ahora es estar ante acaso el mayor desafío que ha enfrentado Uruguay como consecuencia de esta emergencia sanitaria. ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Bueno, es lo que pretendemos dialogar de aquí para adelante en un programa que en alguna forma pretende ser un poquito inspiracional, porque decimos, bueno, hemos estado a la altura de las circunstancias y estaremos el año próximo. Vamos a estar con Richard Reed, por ejemplo, que habla de ese concepto de espalda con espalda. Totalmente, con el panel, que hoy tenemos parte del panel aquí en piso y parte también haciendo teletrabajo. Nosotros también hemos tenido que tomar medidas en estos días, así que Conrado Hughes y Pepe Vallardi están vía Skype, vía Zoom, pero acá en piso tenemos a Fito Garce y a Rafael Porcekansky. Y también tendremos a Roberto Canessa para más adelante en esta edición especial de Todas las Voces. ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Vamos directamente a este primer informe. Llegamos al final de 2020, un año que quedará en la memoria de todos por la pandemia de coronavirus que en el mundo ya ha afectado a más de 72 millones de personas y ha cobrado la muerte de 1.600.000 pacientes en más de 250 países. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, la capital de una provincia china, reportó casos de neumonía vírica. El 9 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud confirmó que se trataba de un brote de un nuevo coronavirus. 2 días más tarde, los medios de comunicación chinos informaron de la primera víctima mortal a causa de la enfermedad que ya afecta a más de 40 pacientes. El 13 de enero se detectó en Tailandia el primer caso de la misma enfermedad fuera de China. Pocas horas después, surgió otro caso en Japón. El coronavirus se extiende por Asia. El 21 de enero, Estados Unidos notificó su primer caso de infección por el nuevo coronavirus. El coronavirus llegó a las Américas. El 24 de enero, Francia notifica 3 casos. El coronavirus ya está en Europa. Un mes después, Argelia detecta un caso. El coronavirus llegó al África. Para el 7 de marzo, se han superado los 100.000 casos de coronavirus, que está presente ya en todos los continentes. En la Organización Mundial de la Salud se habla de cuarentenas, mascarillas, test, control de la población enferma y falta de experiencia científica, preparación psicológica de la población y recursos materiales para enfrentar el problema. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud afirma que el COVID-19 es una pandemia. Characterized as a pandemic. Y pide medidas urgentes y agresivas. Of inaction. El 13 de marzo, con Europa como epicentro de la pandemia con más casos y muertes que el resto del mundo, el coronavirus pasó a ser parte de la vida de los uruguayos. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que había asumido el 1 de marzo, dejaba su hoja de ruta a un costado para centrarse en un solo problema. En Montevideo aparecía el primer brote de coronavirus y el objetivo central pasó a ser reducir los contagios. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. A partir de allí, la mascarilla, el alcohol en gel y el distanciamiento físico pasaron a ser parte del día a día. Clases presenciales suspendidas, aumentos de envíos al seguro de paro y ollas populares. Entendimos por fin el trabajo de los científicos, que pasaron a formar parte de la agenda diaria y definitivamente se ganaron nuestro reconocimiento. Dejamos de ir al fútbol y a espectáculos cerrados. El teletrabajo pasó a ser una realidad para muchos uruguayos. El Zoom
Permitió acortar distancias y hasta festejar cumpleaños. Mientras el mundo bajaba de la primera ola con millones de muertos y economías colapsadas, en Uruguay llegamos a tener la esperanza de bajar a cero los casos de COVID-19. Y dábamos muestras de solidaridad a nivel mundial, incluso con el rescate de los pasajeros de un barco varado en la nada. Pero nada fue fácil. Fueron pasando los meses y el cumplimiento de las medidas bajo la premisa de la libertad responsable comenzó a distenderse. Y también hubo polémicas que politizaron el tema por decenas de manifestaciones convocadas por diferentes gremios que tomaron la Plaza Independencia con reclamos varios, marchas, peatonales y hasta tamborileadas que hicieron caso omiso a la exhortación de evitar aglomeraciones para acortar la circulación del virus. Cerramos el año con incertidumbre. Aumentan significativamente los casos de coronavirus, los fallecidos y los pacientes en cuidado intensivo. A la vista está la vacuna con una esperanza, pero a mediado plazo. Sabemos que el personal médico y las mascarillas, la limpieza y el distanciamiento social son la mejor forma de mantenernos a salvo. 4 minutos para 9 meses, todo un parto. ¿Qué año, por favor? Sí, porque además en 4 minutos de ese video uno pierde a veces la perspectiva de todo lo que tuvimos que pasar. Un parto realmente, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que además esta circunstancia nos conmueve a nivel planetario. Son 71 millones de casos en todo el mundo y de fallecidos 1.600.000, la mitad de la población uruguaya. Si venimos a Uruguay, tenemos que desde que se declaró la emergencia sanitaria ya superan en 29 los 10.000 casos. Son 10.029 casos desde marzo y hay 39 personas actualmente en el CTI, con ese índice de positividad que también es un dato inquietante del 6,8%. Tenemos una encuesta para compartir con ustedes en este último programa de Todas las Voces y que justamente apuesta a pensar en cómo será el 2021 después de este año que acabamos de repasar en 4 minutos. La tenemos para compartir en pantalla, la propuesta que estamos teniendo en Twitter. Es una pregunta, se me trancó el teléfono. Bueno, acá, en el último programa de este ciclo. Es como una expresión de interés, ¿no? Una expresión de deseo. De deseo. Claro, decir, a ver cómo va a estar. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿El 2021 será mejor, igual o peor que el 2020? ¿Mejor, igual o peor? Ya van casi 1.200 votos, así que los invitamos a participar a través de nuestra cuenta de Twitter. A expresar el deseo. Allí está. Bueno, muy bien. Estamos con Fito Garcés y con Rafa Porcekansky en estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Apenas un saludito protocolar, porque además tenemos vía Zoom a Connie Hughes y José Vallardi. A Connie que no le gusta para nada esto, pero puso todos obligado por la circunstancia. Todos los emoticones que había en el grupo de WhatsApp. Pero es un porque placer, tenía que estar vía Zoom. un placer verte bien, sano y contento de estar, Connie, como siempre. Pepe Vallardi, ¿lo tenemos allí ya? ¿En la imagen? Sí. Allí está. Bueno, Pepe, cómodamente instalado allí también. Decime una cosa, Rafa, hace un tiempito, cuando veíamos que ya había como datos inquietantes, dijiste, estamos ganando en la altura de La Paz. Sí. Y vos sabés que francamente, en aquel momento me vi como nos sorprendimos. Sí. ¿Y qué pasó? Y pasó, o sea, te dije 2 cosas ese día, que estábamos ganando y yo estoy convencido porque cuando uno miraba las tasas de mortalidad, porque esto es lo que hay que ver, el indicador grueso que hay que ver es cuánta gente se muere por esto, ¿verdad? Y en eso Uruguay, todavía al día de hoy, pero ahora ya es mucho más tramposo el asunto, todavía al día de hoy tiene una tasa de mortalidad muy baja prácticamente. Pero para ponerlo en números, Rafa, por ejemplo, la tasa de mortalidad uruguaya en comparación con otro país, X, para más o menos calibrar. Y vos fijate que, si mal no recuerdo ahora de memoria, bueno, hay casos extremos como Perú, por ejemplo, que pasan las 1.000 muertes por millón de habitantes. ¿Tá? Uruguay, con sus 100 casos, más o menos está en unas 30 muertes por millón de habitantes. ¿Tá? Y además con una población más envejecida que la de cualquiera de los países sudamericanos. Es decir, y aún así le fue mejor. Es decir, que Uruguay estaba en una situación favorable. Pero lo otro que dije es que los uruguayos no estamos blindados genéticamente contra el COVID. Claro. Y esto ya se demostró del todo. Y la realidad es que es una enfermedad difícil de controlar. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Hay solamente un grupo selecto de países que logró aplanarla y achatarla y mantenerla hasta el día de hoy. Son un pequeño grupo de países asiáticos
y algunos casos excepcionales, por ejemplo, como Nueva Zelanda. Pero fijémonos en Europa, con el sistema sanitario que tienen, con la potencia, digamos, a nivel de recursos y demás, no solo tuvieron una primera ola que uno podía decir, bueno, en ese caso el problema es que la recibieron directo de China. Tuvieron segunda ola también y la están teniendo en el momento. Véase lo que está haciendo Alemania, por ejemplo, con medidas muy restrictivas en este momento. Ahora, es decir, no es una enfermedad de fácil control. Ahora, Rafa, vos que seguiste los números desde el 13 de marzo y has hecho un análisis. Hoy, en una frase, ¿cómo definirías la situación sanitaria? Y es una situación peligrosa. Yo te la definiría así, es peligrosa, porque hay un crecimiento. Creo que una palabra que se popularizó mucho es la palabra exponencial. Una cosa es que vos todos los días aumentes en 10 tu stock de algo. 10 al día 220, al día 330, al día 440. Pero cuando es exponencial, es un día 10, otro día 20, otro día 40 y otro día 80. Y esa es la forma que tiene el coronavirus de crecer cuando está descontrolado, de alguna forma de decirlo. La nota que uno puede decir que es de esperanza es que muchos países, cuando se han propuesto decir bajamos los contagios, muchos lo han logrado. Es decir, tuvieron su pico, sí, pero han logrado bajar los contagios. No es imposible de bajar los contagios. No estamos inmunizados ni por comer dulce de leche, ni por la yerba mate, era una expectativa. Ni por la BCG. Ni por la BCG. Pero lo cierto es que hay mucho también de la conducta que hemos adoptado, que la adoptamos en su momento y que también estamos adoptando por estos tiempos. Se habla de la fatiga social. Y vos sabés que leía a un colega tuyo, Fito, hablar de la necesidad que también se incorpore la ciencia social al diseño de estrategias. Me parece que ahí puede haber como un punto de coincidencia para tratar de decodificar qué es lo que estamos aprendiendo, porque en definitiva todo el tiempo estamos aprendiendo de esto, ¿no? Sí. Vos sabés que en algún momento lo hemos conversado con Rafa, ¿no? Mirá. Lo hemos conversado con Rafa. Dos hinchas a muerte, como somos tantos, del Grupo Asesor Científico Honorario, Claro. Que hemos celebrado esta decisión del gobierno de acudir a ellos. Un dream Pero, team de claro, las ciencias básicas. Por lejos, claro. Pero claro, hay una dimensión que en cierto modo se nos ha escapado como sociedad, que es la dimensión estrictamente social, el comportamiento social. A ver, nos iba muy bien, nos estaba yendo muy bien y el propio éxito conspiró contra nosotros, porque nos hizo confiarnos. O sea, hubo exitismo. ¿Y cómo no lo, y yo diría, ¿Y cómo no lo va a ver? ¿Cómo no lo va a ver? ¿Qué querés decir? Es difícil explicarle Sí. a mucha gente el peligro de la enfermedad cuando en realidad cada muerte es dolorosa, pero muere poca gente o hay poca gente enferma. Yo entiendo que desde el corazón del ciudadano a veces se juzgue cosas que saltan a la vista. Pongo un ejemplo. La Intendencia de Montevideo detectó un casamiento con 120 personas sin cumplimiento de protocolos. Entiendo que desde el corazón ciudadano se juzgue, pero la función de la ciencia y de las ciencias sociales también es entender. Y antes de juzgar, tienen que entender. Tienen que entender qué pasa en la mente de una persona que organiza un casamiento así y qué pasa por la cabeza de las personas que asisten a una celebración de ese tipo, como asisten a fiestas privadas donde no hay control de ningún tipo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no en la sociedad todo debe uruguaya? englobarse en la irresponsabilidad, la desidia. No ese es el camino de etiquetar, de estigmatizar tampoco, ¿no? Antes de juzgar, primero hay que entender. Nos vamos con Conrado Hughes. ¿Cómo analizás vos la situación sanitaria y también esto que estábamos planteando acá en piso, el comportamiento social después de tantos meses? A ver, yo creo que, digamos, tuvimos muy buena fortuna. Me parece que eso hay que reconocerlo desde el principio. Es decir, la aparición de la pandemia fue un viernes, un gobierno recién llegado, no había, por supuesto, ninguna información, el mundo estaba a tientas y a locas, y las instrucciones iniciales fueron perfectamente bien acatadas, aplicadas muy rápidamente y con un timing que no tiene que ver, que tiene más bien que ver con buena fortuna. Por ejemplo, el primer mes no hubo actividad de la industria de la construcción porque estaba las 2 semanas de la licencia y entonces solo se perdió, digamos, que se acordó en el sector de la construcción las 2 primeras semanas. Algo parecido ocurrió con otras actividades y estuvimos abastecidos con cuidado y con responsabilidad
no circulaba nadie. El asunto es que fuimos víctimas del éxito, es inevitable. Eso a mí no me gustan mucho las metáforas futboleras, pero fue pizarra. Y fue pizarra de la comunidad y de algún sector que directamente no le interesa o no le preocupa mayormente y dice que se joroben los más veteranos, que aparentemente son, sin duda, la población de riesgo. Pero el Uruguay sigue teniendo buenos números, en eso coincido con Rafael. Con Rafael, pero como él lo dice, estamos ya con unas tasas que por supuesto no son los 928 muertos por millón de habitantes, sino que están en el entorno de 35. Pero estuvimos meses en el entorno de 6. Entonces, ahora parece muy claro que tenemos que retroceder, que no es razonable las actividades vinculadas al amuchamiento y que veremos si logramos llegar al momento de la vacuna, que será dentro de 6 meses. Sí, aproximadamente. Bueno, vamos con Pepe Vallardi, porque además en el medio de esta situación que se ha agravado notoriamente, empiezan aquellos choques, aquellos chisporroteos ya en el plano más político partidario, y es allí donde, de hecho, en estas horas hemos asistido a algo de eso, ¿no? Como reproches cruzados, en fin, como esa sensación de que ahora se está cargando mucho sobre la gente y entonces se está perdiendo la noción de lo que efectivamente debe hacer o está haciendo el gobierno. Pepe Vallardi. Bueno, a ver, relación a cómo arrancamos en esto, que era un poco lo que se planteaba, lo que planteó Conrado y lo que habían planteado antes Rafael y Fito. En primer lugar, yo creo que en marzo nosotros veníamos registrando lo que había sido el tema de la epidemia en Europa, sobre todo en la Europa de matriz latina, en Italia, en España, y veíamos que se estaban desbordando los sistemas sanitarios y había una situación, yo diría, de temor, para decirlo de alguna manera. A partir de ahí se tomaron algún conjunto de medidas basado en capacidades instaladas que el país había construido y de fortalezas que el país había construido, lo que permitió que esa etapa llamada de libertad responsable o esa, digamos, esa asumir voluntariamente determinado tipo de conductas, tuvo las posibilidades de poder llevarse adelante. Acertamos además en que el desarrollo científico, el desarrollo de cantidad de científicos que se habían desarrollado en los últimos años, toda gente joven, yo ya lo he dicho muchas veces, toda gente que tiene 30 y 30 y pocos años, tuvo la capacidad de desarrollar además los test necesarios, que iban a ser muy difíciles de adquirir porque estaba todo el mundo corriendo atrás de los test, y pudimos empezar a paliar con la conformación del grupo asesor científico honorario en abril, más precisamente el entorno del 16 de abril, el respaldo científico necesario para llevar adelante el seguimiento de esto. Muy bien. A partir de ahí yo creo, sí, que efectivamente hubo un afloje, una subestimación, no sé si una sobrevaloración o un sacar pecho de que no podía pasarnos mucho, y hoy estamos en una situación verdaderamente, en mi opinión, complicada. Complicada quiere decir que, yo estaba viendo datos, si nosotros vemos de marzo a octubre hubo 3.082 casos. En noviembre, mes cerrado, tuvimos 2.775 casos. Solo en noviembre casi lo que habíamos tenido de marzo a octubre. Claro. Y si tomamos, digamos, el crecimiento cada 1.000, tardamos 100 días en tener 1.000 casos. Y hemos tardado 3 días ahora en tener 1.000 casos. Y entre el 7 de diciembre y el 13 de diciembre, lo tengo acá, tuvimos 2.408 test positivos y ya pasamos los 10.000. Quiere decir que estamos en una situación, más allá de los datos, con los parámetros que se han seguido, con las variables a considerar por parte de Harvard y por parte de Europa, lo que llama el P7, la incidencia 7 o la incidencia 14, estamos en una situación extremadamente complicada. Bien.
A partir de ahí, yo creo que se impone, no es mi intención ahora, la necesidad de instrumentar algunos cambios, veremos ahora en este intercambio que vamos a tener, y que en ese sentido, yo no lo planteo en términos de polémica, yo planteo en términos de la necesidad de tomar conductas individuales, punto 1, colectivas en cuanto a núcleos, punto 2, institucionales desde el punto de vista de los gobiernos, tanto nacionales como departamentales, que nos permitan, aquello que hablábamos al principio, aplanar la curva, o sea, disminuir la incidencia a la que estamos caminando, que es verdaderamente, en mi opinión, extremadamente preocupante, diríamos, ¿no? Bien. No quiero meter miedo, no creo que la gente tenga que andar por miedo, sino que hay que apelar a una reflexión más profunda, ¿no? Sin lugar a dudas. Nos vamos con Richard Reed, pero antes vamos a compartir con ustedes un video que es compartido a través de las redes sociales, tiene miles de reproducciones, se hizo viral y el mensaje realmente vale la pena, y más para esta semana tan particular. Los números del coronavirus nos preocupa a todos. Es una pelea y una lucha por la salud y también por el empleo. Empleo que de otra manera generaría una segunda pandemia, que es la pobreza. Tenemos que luchar contra este enemigo que nos está haciendo estrago y día a día nos viene metiendo una goleada. Nos quedan 15 minutos, los 15 minutos finales. Juntémonos todos. Es momento de que los uruguayos saquemos la celeste para la afuera. Pongámonos la celeste espalda con espalda, todos los uruguayos. La diferencia la seguimos teniendo y en algún momento las abordaremos. Pero hoy necesitamos de todos para salirle al cruce a este virus que viene a hacer estrago con nosotros. Bien, hasta allí lo que decía Richard Reed en ese video que, como les decía Viviana, fue viral con muchísimas reproducciones. El asunto es que eco ha tenido, porque allí está muy bien que se clique, que se vea el video, que se celebre en alguna forma este pedido tuyo de espalda con espalda, y el otro es si has encontrado algunas repercusiones a nivel, por ejemplo, oficial, institucional. Nos consta que lo consultaste al propio presidente de la República. Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Preocupado como todo el mundo, ¿no? Con esa doble situación de este crecimiento del contagio, donde pone en jaque seguramente si no se revierte el sistema de salud, pero mi preocupación está un poco más allá, es el tema del empleo. Seguramente de no cambiar los parámetros y los números diarios, va a haber una temporada de verano peor de la que creíamos. Yo no quiero ser trágico, pero es así la realidad. Y creo que acá hubieron montones de situaciones. Yo soy de los que creo que habrá tiempo para hacer el balance, pero hoy yo dedicaría todo el tiempo que tengamos para tratar de convencer a la familia, al vecino, al compañero de trabajo, de que realmente debemos de cuidarnos. ¿Es posible revertir? Sí, es posible revertir, ¿cómo no? Si ya mañana nosotros nos ponemos las pilas y usamos lo que tenemos a nuestro alcance, que es el cubreboca, lavarse las manos, la distancia, y no juntarnos por juntarnos, por el mero hecho de juntarnos, porque hay que entender que tenemos una situación muy embromada y quedará para otro momento. Yo creo que las consecuencias van a ser tremendas. ¿Se puede hacer lo que estoy planteando? Claro que se puede hacer. ¿Y lo podemos revertir? Lo podemos revertir. Entonces mi mensaje es un mensaje optimista. Vamos arriba que es posible. Yo decía en el video, se revirtió en el 50 cuando nadie daba por nosotros. Se revirtió en el 80 cuando todo el mundo creía que el sí ganaba por paliza. El uruguayo tiene un ADN de resistencia, de rebelarse contra este tipo de cosas. Es hora de ponernos las pilas. Y es hora que la política, el sistema político, la oposición, las organizaciones sociales, empresariales, sindicales, empecemos a repetir el mismo mensaje. Porque nos va la vida a todos. Ese es un poco el mensaje del video, Daniel. Reed, pero más allá de esto de unificar un mensaje, ¿cómo cree o qué medidas cree que se deben de adoptar para contraer la circulación de la población, afectando lo menos posible el empleo y el trabajo, que como usted decía, claramente es una de las áreas en las que a usted se le va la vida y a todo el país se le va la vida, porque ya venimos de meses muy complicados? Sería muy atrevido de mi parte cuando hay gente con cientos de horas arriba y sin dormir, tratando de buscar una alternativa, que seguramente en pocas horas el gobierno anunciará una línea de conducta para toda la sociedad.
sería pecar de atrevido yo. Lo que sí creo es que hay situaciones que hay que contemplar. Por ejemplo. No es mi caso, ni el caso de muchos que están viendo el programa quizás, pero hay 400 y pico de mil uruguayos que si no salen a buscarla todos los días, no tienen para la olla. Y eso es una realidad que hay que contemplar. Es imposible pedirle reclusión, así sea voluntaria, quédate en casa, cuando hay que salir a buscarla, porque si no, se pierde. Hay situaciones que son complicadas, hay que ir a laburar, y a laburar se va en ómnibus la inmensa mayoría, y a veces el ómnibus lleva más de 44 personas. Son hechos, son realidades. Entonces, a ver, hay cuestiones que quizá no le podamos poner el freno, pero hay otras cosas que sí se pueden evitar. Capaz que no podés evitar subir al ómnibus, pero podés evitar hacer una fiesta. Por lo tanto, yo llamo al sentido común, a la responsabilidad. La línea de conductas a seguir, seguramente están reunidos multidisciplinarios, mucha gente pensando en eso y la van a dar. Yo lo que convoco es al sentido común, a la responsabilidad. Pensá que te puede tocar a vos, a tu vieja, a tu viejo, a tu abuelo, a tu señora, a tus hijos. Y te podés quedar sin laburo también vos, porque aquí está en juego todo eso. Yo llamo a eso, llamo a la responsabilidad porque creo en los uruguayos, creo realmente que nos tiene que tocar la veta, hay que despertarse de la siesta, somos de siestas largas, siempre digo lo mismo, despertémonos porque el claxon está sonando acá, ¿no? Sí, ahora, esta arenga casi que de vestuario, ¿no? De salir todos juntos y darlo todo y dejar todo en la cancha y toda esa cuestión, uno se pregunta, bueno, a Richard lo conocen todos, es muy fácil encontrar tu número telefónico, tu correo, tu cuenta de Twitter, en fin. ¿Cuánta gente te ha llamado para ir detrás, para encolumnarse o para, digamos, establecer ese estado, estado anímico generalizado? Porque si no, al final de cuentas, termina siendo simplemente un mensaje, digamos, como una arenga y nada más, ¿no? ¿Me permitís, Richard? Porque creo que tenemos, y de pronto le podemos plantear este asunto, a Roberto Canessa, al doctor Roberto Canessa, lo tenemos también por allí. Allí está Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Escuchó el mensaje de Reed? Sí, claro, sí, totalmente. ¿Y su valoración cuál es? Hombro con él. Ahí está, espalda con espalda, dice Reed. A ver. Y yo creo que el coronavirus vino a matarnos a todos y lo dejamos. Eso está clarísimo. Yo cuando veo a la gente alegre reuniéndose en la calle, me los imagino en el hospital, porque momentos de alegría tenemos todos, pero yo he visto morirse a mucha gente en el hospital por un momento de alegría, por un accidente de moto, o sea que yo los veo del otro lado, es mi deformación médica. Yo veo a los niños y me acuerdo de las cardiopatías, pero también hay que tener un rol activo acá, porque se siguen enfermando las personas, siguen habiendo en el hospital que tengo que concurrir y tenemos que tomar los riesgos que sean a favor de un bien mejor. Y creo que la gente tiene que trabajar, pero tiene que trabajar con tapabocas. El virus no es un cohete a la luna, no salta. Es cosas groseras y burdas la de los contagios. Los almuerzos, uno frente a otro, no señor, tenés que estar a 2 metros. Hay un montón de realidades que pensamos, no uso el tapaboca, pero cuando almuerzo no me infecto. Es decir, si lo dejamos nos va a ganar, no hay que dejarlos. Y vino a matar a todos los uruguayos. Así que si vos sos uruguayo, yo veo a la gente por la calle sin tapaboca y pienso, ¿cómo te puedo ayudar? No decir, voy, inconsciente, ¿qué estás haciendo? Acá no es un momento de agresión, acá es un momento de querernos y de ayudarnos en la adversidad. Yo creo que eso es la actitud que tenemos que tener, y el piso está muy lejos. El piso es morirse de hambre. Estamos mucho mejor de lo que creemos, pero claro, no podemos ceder en nuestras ambiciones, no podemos transar, estamos agarrados a lo material que no lo queremos soltar, y yo creo que por ahí va donde nos vamos a sentir bien, por la solidaridad que se vio en esas ollas populares, de ayudarnos entre todos, de querernos. Tenemos que querernos muchísimos más, tenemos que dejar de lado todos esos tendencia al odio, tendencia a la violencia por lo que está pasando. No, hermano, ponete el tapaboca, dame una mano, y pensar que yo tengo coronavirus y que puedo infectar al otro. Si yo pienso que estoy infectado, voy a tomar todas las precauciones. Yo creo que ya tenemos que entrar a la cancha en esa etapa, pero con la solidaridad del cariño, del esfuerzo profundo, del bajo perfil, pero la firmeza de que vino a matarnos a todos si lo dejamos. ¿Cuánta gente te ha llamado, Richard?
Sí, me han llamado muchísima gente de todos los partidos, del gobierno, de la oposición, compañeros del movimiento sindical, también empresarios de las cámaras empresariales, bueno, adhiriendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Yo creo que ojalá dentro del paquete que el gobierno anuncie en las próximas horas esté una convocatoria de brazos abiertos a todo aquel que quiera salir adelante y sobrellevar esta situación. Yo creo que es momento de grandezas, es momento de gesto de grandeza, no es momento de chicana, no es momento de pasar factura, eso son miserias humanas que hay que dejar de costado. Yo apuesto al uruguayo, que la inmensa mayoría de los uruguayos, que realmente queremos un país mejor, queremos mejorar la calidad de vida. Estamos en una encrucijada y tomémoslo en cuenta que está muy complicado la situación nuestra. Me han llamado, sí, me han llamado de todos lados. Rafa Porsekansky, sobre lo dicho por Reed y Canesa, que claramente tienen dos visiones, ¿no? Uno más volcado al ámbito del trabajo y cómo es el mensaje a dar, y también una mirada desde la medicina, ¿no? Sí, a mí me faltó justamente decir algo que entronca con lo que dice Richard ahora, de que estamos complicados. Y yo les decía recién, todavía en las cifras de las muertes no, pero ¿qué pasa? Hay una trampa ahí. Las muertes, la evolución de las muertes se produce, digamos, con delay, con retraso respecto a la evolución de los casos. Vos lo podés ver muy claro graficando la segunda ola en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Noruega, en Suecia. Primero viene el aumento exponencial de los casos y varios días más tarde, algunas semanas más tarde, viene, casi siempre, un aumento exponencial de las muertes. Quiere decir que lo más factible que suceda en Uruguay es que justamente este gran pico que vimos de estas últimas semanas en realidad se empiece a reflejar con más propiedad en el curso de las próximas semanas. Eso es esto no significa que estemos hablando, cuando digo exponencial, digo en relación a lo que había antes, pero sí va a haber probablemente, factiblemente, un incremento notorio. Por lo tanto, siempre hay que tener ojo con eso, ¿no? Estamos complicados en ese sentido. Sí. Repito lo otro, se puede bajar el pico. No es que una vez que se desbocó la cosa no se puede bajar nunca más. No, hay países que lo han logrado. Eso es importante de establecer también. Hay un tuit tuyo, Rafa, dice, los datos que comparan casos de lunes con domingo previo están fuertemente influidos por el hecho de que los lunes reportan un número significativamente menor de test realizados. Hoy no es la excepción. Una vez más, la importancia de tomar siempre en cuenta la positividad. Claro, si tú graficás los test realizados en el reporte del domingo con los test realizados en el reporte del lunes, siempre son mucho mayores los del domingo, porque se refieren generalmente a test hechos el sábado. En cambio, los de los lunes se refieren a test hechos el domingo. Y el domingo se testea menos. ¿Y qué pasa? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hoy vimos un descenso de los casos, muy importante, pero tiene bastante artificial ese descenso. Y la tasa de positividad también. La tasa de positividad también, pero tampoco varió tanto. La tasa de positividad no varió tanto. Lo que varió de veras fue el número de casos, 200 y pico de casos menos. Pero ojo, esto ya había pasado el lunes anterior. Es decir, tengamos ojo cuando comparemos lunes con domingo, porque los lunes reportan mucho menos test que el domingo. El COVID está lleno de trampitas de datos en ese sentido. Como también se dice que los casos que se reportan hoy son contagios que se produjeron hace algunas semanas. Claro. Fito. Bueno, mirá lo que dice, mirá lo que dice un tuitero acá, dale. A propósito de ustedes ahí con las ciencias y con las ciencias sociales. Dice, somos un país medio rebeldote, ¿no? Para un poquito. Dice acá, dice, toda la vida nos caracterizamos por ser un país medio rebelde. Y justo ahora nos vamos a poner a hablar de concordia, de armonía, en fin. Somos negativistas, además, dice este señor. Mirá, Scavarelli. Una amiga me dijo el otro día, todos somos virólogos ahora. Y todos tenemos que opinar de esto, pero yo no voy a opinar sobre la evolución de la pandemia, solo desde un ángulo muy político o muy politológico, que ya hemos abordado muchas veces. Yo creo que esta sociedad todavía, por suerte, le hace mucho caso a los partidos. Y no están en su mejor momento, hemos tenido momentos de más esplendor de los partidos políticos, pero sigue siendo una sociedad partidocéntrica, que cree en los partidos, construida en torno a los partidos, pero movida por los partidos. Fíjate lo que dice Álvaro Delgado, y permíteme, Fito, un segundito, porque tiene que ver con esto. Ahí está.
efectivamente la gente confía en los partidos. ¿Y en qué partido hay que confiar ahora? Cuando el Frente Amplio dice, muchachos, miren, esto hay que revisarlo porque lo están haciendo bastante mal. Bueno, y el presidente de la Cámara de Diputados dice, Javier Miranda, presidente de una gran fuerza política como el Frente Amplio, no está a la altura de las circunstancias. A eso voy. Tenemos que aprender de lo que pasó durante este año, ¿no? Una de las cosas que podemos aprender como sociedad es que los partidos políticos importan mucho y que si queremos que toda la sociedad se tome en serio un problema, todos los partidos tienen que hablar con el mismo entusiasmo, con el mismo nivel de preocupación, con la misma seriedad de ese problema. Quiero rescatar algunas cosas que han pasado, para no hablar de lo que no pasó, que ojalá hubiera pasado y no pasó. Quiero rescatar cosas que pasaron recién este mes, pero que pasaron. Los intendentes, en el Congreso de Intendentes, todos juntos, ¿no? Diciendo queremos el vínculo con el grupo asesor científico para poder asesorarnos mejor, etc. Quiero rescatar que hace una semana, solo una semana, ese es el lado malo, pero hace una semana pasó una cosa importantísima. El gobierno nacional se reunió con el gobierno de Montevideo, que es donde está explotando la pandemia. Bueno, ahí hubo claramente un cambio, ¿no? Por favor, cambio bienvenidísimo, tardío, para mi gusto, muy tardío, bienvenidísimo. Felicitar a Carolina Cose, felicitar a la Presidencia de la República por haberse juntado en la misma mesa. Un poco es el espíritu de lo que pide Richard Reed, con toda razón, lo felicito así. Aplaudo hasta con los pies lo que estaba haciendo Richard. Pero es momento, Fito, de justo en una semana clave para el país, para la pandemia, claramente esta semana vamos a tener anuncios que van a ser importantes, que van a marcar el fin de año y los próximos meses, que para mucha gente son muy importantes, justamente en esto que decía Reed del laburo, ¿no? Claro. Es necesario tener a la oposición y al oficialismo diciéndose estupidez humana, politiquería, fracaso, chicana. No, a ver. Todos conceptos que hoy se manejan. Los políticos son humanos, se enojan, ¿no? Los políticos se enojan. Bueno, pero la verdad es que lo que uno quisiera es espalda con espalda, como dice Richard Reed, espalda con espalda, en la misma mesa, todos hablándole a la gente, y si es posible acordando medidas. A la altura de las circunstancias, ¿no? Porque es como dice Richard, hay mucho tiempo después para discutir si las cosas se hicieron bien, mal o más o menos. Está Rafael pidiendo la palabra, pero creo que el doctor Roberto Canessa también quería hacer algún comentario. Roberto. Sí, no entendí bien lo que dijo Schiavarelli, que ahora nos estamos haciendo los buenitos y que el uruguayo tiene que ser medio rebeldote. Mira, te cuento. No entendí eso. Bueno, te lo leo textual. Dice, toda la vida fuimos un pueblo arisco con tendencia al negativismo. Justo ahora nos da por ser sociables, juntarnos y ser positivos. Lo plantea como una pregunta. Y yo creo que ser rebelde es un lujo que te podés dar hasta que te trajiste el virus para tu casa, que vos le decís, vieja, estoy aburrido, voy a dar una vuelta a ver si te consigo el virus. Yo no entiendo eso que está diciendo Schiavarelli. Este es un momento de solidario, de lo más íntimo de la persona, de abrazarnos. Yo creo que este es un pueblo rebelde, pero junto en la lucha frente a los problemas adversos. No sé, me gustaría que lo explicara. Sí. Ahora, Canessa, para usted entonces hay que volver a esto de el quédate en casa con el que arrancamos. No, acá no es quédate en casa, acá es cada cual en su trabajo tomando las previsiones. Vos tenés que tener tapaboca puesto toda la jornada de trabajo, porque lo anterior fracasó. Con esas medidas y separados a 2 metros, la gente que tiene que ir a trabajar, los médicos tenemos que ir a atender los pacientes, tenemos que tomar los riesgos. Algunos tienen que salir a trepar la montaña, eso está claro, algunos tienen que asumir riesgos, pero los riesgos necesarios. Yo creo que hemos tomado riesgos innecesarios, que evidentemente hay que tener un cambio de paradigma de cómo se está manejando esto. Es un poco lo que dice Richard. Sí, ¿no? Más allá del tiroteo retórico entre gobierno y oposición, me permito también rescatar algunas cuestiones que ya son un poco más fundamentadas, y uno puede estar de acuerdo o en contra, pero por ejemplo leía hoy a Pablo Ferreri, ¿no? Y allí es donde se dice, bueno, atención, porque deberíamos empezar a considerar, ahora con tiempos más acotados y además con ya un horizonte que es el de la vacuna, deberíamos volver a considerar lo de una renta, ¿no? Dice, con el aumento
exponencial de casos, el gobierno lamentablemente deberá tomar medidas más restrictivas. Hoy más que nunca se necesita un diálogo nacional que permita encontrar soluciones. Y después dice Ferreri, un gran diálogo nacional que, sin quitar la obvia conducción del gobierno nacional, permita dar más espalda durante el proceso. De esta salimos entre todos y allí es donde dice la renta básica de emergencia focalizada en forma transitoria para aquellos sectores más vulnerables. ¿Estás de acuerdo con esto, Richard? A ver, hay una situación que es real. Yo escuché a Pablo hoy, planteaba 6 meses, que es más o menos un punto del PBI, pero hablemos sobre el ahora. Yo creo que sería conveniente para este periodo, para este mes, como si fuera un aguinaldo, a ese mismo volumen de gente, que son 300 y pico de 50.000, y después discutiremos por qué hay tanto informalismo, por qué esto, por qué el otro. Yo creo que un mínimo nacional andará en los 110, 115 millones de dólares. Yo creo que compensaría, porque si pedirle que se quede en casa, pedirle que no participe, es el que sale a buscar la diaria todos los días. Y un tema que me parece que quiero remarcar a los compañeros trabajadores, ¿no? La temporada, siempre la temporada en Uruguay de verano es una temporada donde se beneficia todo el turismo, se beneficia por derrame muchísima gente que está en la changa. Son zafras de 2 meses, 3 meses, mucha gente tironea todo el resto del año, compensa con otra cosa. Nosotros no viene el turismo brasileño y argentino. Estaba hace un mes y medio atrás, 2 meses, bueno, los uruguayos saldrán. Hoy tenemos esta situación planteada. ¿Qué sucede si en un balneario aparece un foco con 200 personas que están enfermas con el COVID-19? Seguramente ese balneario va a estar perjudicado. Estamos en la puerta de poder llegar a hacer cosas tremendas, y puede haber un desempleo en marzo que aumente una cifra muy importante. Y eso trae pobreza, trae tristeza, trae un país muy complicado. Yo creo que voy a seguir insistiendo, lo segundo que tenga al aire, voy a seguir insistiendo de que pongámonos las pilas, es posible mañana revertir esto. El Congreso de Intendentes, yo que usted ya mandó Orsi los otros días, hablar sobre el Congreso de Intendentes es una herramienta fantástica. ¿Qué se necesita? Que unifiquen un protocolo, que unifiquen un discurso político para toda la población. Lo que decía Pablo Ferreri, yo comparto, pero yo, más de hablar de los 6 meses, hoy quisiera hablar de diciembre. Si es posible esta realidad hoy, que se queden en sus casas la mayoría, porque es imposible decirles no salgas a buscar el pan a tu casa. Vuelvo a repetir, es una cifra muy numerosa. Después discutiremos por qué tenemos esa cifra de informales o que viven del cuentapropismo. Pero en parte comparto, sí, porque no va a haber otra alternativa. Bien. ¿Connie? Lo que pasa es que nos enfrentamos, digamos, a la buena intención. Está muy claro que se ha notado en la actitud tanto de Orsi como de Carolina Cose, pero aparecen algunos que creo que son oportunistas, en donde echan un poco de leña al fuego y saben de las dificultades. Vamos a entendernos. El gobierno comenzó con un déficit fiscal y ahora está 2 puntos arriba de aquel déficit fiscal porque se celebraba que el seguro de desempleo había caído hasta el entorno de las 80.000 personas, pero cuando empezó en lo normal en el Uruguay eran 45.000. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Y la impresión que yo tengo es que no se trató, cuando aparecen los grandes detractores de las políticas de protejámonos entre todos, siempre aparece lo festivo, lo deportivo, lo social y lo sensato. Entonces, yo no tengo la impresión, y es muy claro, la industria de la construcción está en un periodo de mucha actividad, ahora va a entrar en licencia, que no ha sido en el lugar de trabajo. Los grandes centros comerciales, los supermercados que nos abastecen, los almacenes minoristas de cada uno de nuestros barrios están atendiéndonos, y la panadería y el señor que tiene la lavandería no cerraron, es decir, cerraron algunos del sector servicio, que efectivamente es donde tenemos serios problemas. El sector de la salida a comer, los restaurantes, el turismo, por supuesto, y
es por allí. Ahora, si salimos a decir se reparte a la marchanta 125 millones de dólares, vamos por mal camino. Pepe Gallardí. Bueno, volvemos a discutir el tema de si hay que meter dinero para adelante ahora o no. Yo ya estoy cansado de decirlo en los programas que para atender determinadas políticas hay que poner dinero para adelante. Y hay que ponerlo para que no nos cueste después en función de la caída que se puede determinar por las medidas que yo creo que hay que tomar. Voy a decir una cosa, en primer lugar, lo de el diálogo. El diálogo estuvo planteado desde el mes de abril, las primeras reuniones que tuvo el Frente Amplio con el gobierno. No era solo un diálogo de partidos políticos, es un diálogo en el que estén los partidos políticos, en que estén actores sociales, que estén los empresarios, que estén los trabajadores. Ese diálogo se vino reclamando desde antes. El tema de atender a aquellos sectores que no tienen capacidad por tener que cumplir determinadas medidas, de generarle sustento para poder sí darle sustentabilidad, valga la redundancia, a las medidas, sigue estando planteado. El déficit, ya lo he discutido con Connie, el déficit se va a volar en la mayoría de los países del mundo. Entonces, este es un dato de la realidad que hay que tenerlo presente. Yo voy a concretar con una cosa, porque si no se nos va el tiempo. La mortalidad, lo que decía, creo que lo decía Rafael, la mortalidad se manifiesta posteriormente a que la liebre se escapa. ¿Qué quiero decir? Que cuando la liebre se escapa, si se termina de perder el hilo epidemiológico y esto se extiende, la mortalidad crece. Hay un programa que yo ya lo he hablado ahí, hay un programa que yo pongo cada uno de los países, país por país, y veo cuándo se dispara la mortalidad. Y la mortalidad pasaba de estar en el último lugar a estar en los primeros lugares de la causa de muerte. Creo que, y espero que se avance, en que no se pierda el hilo epidemiológico. 30% de pérdida del hilo epidemiológico es demasiado grande. Entonces va a haber que tomar medidas, en mi opinión, georreferenciadas. No es lo mismo un departamento que otro, creo que va a haber que tomarlas y que hay que potenciar los dispositivos de vigilancia epidemiológica y reforzarlos. Creo que hay que acompañar con medidas de transferencia económica y hay que tener un monitoreo de la capacidad asistencial, no solo epidemiológica, sino la capacidad asistencial. Y termino por una cosa que decía Roberto Canessa, el doctor Canessa. En realidad estamos sometiendo al sistema de salud a una atención muy importante. Yo voy a decirlo y lo conoce Fito, un compañero de generación, médico, mi cardiólogo, en realidad hoy está peleando en el CTI del Casmo entre la vida y la muerte. ¿Bien? Y su actividad social ha sido atender decenas de pacientes los días antes de caer en el CTI. Así que también tenemos que atender lo que puede ser la fatiga y el estrés en el que tenemos sometido al sistema de salud. Bien, tenemos que hacer una pausa. Me está pidiendo acá una autoridad si puedo darle tu teléfono, Richard. El ministro de Salud dice. ¿Podés darme el teléfono de Richard Reed? Mirá, Daniel Salinas dice eso, que lo va a llamar a Richard Reed. Dice, tiene razón por Sekansky, con Cosa me reuní el primer día. Es verdad. El primer día de la Asunción, ¿no? Lo dijimos aquí, muy receptiva. Dice, antes el SECOED, una semana antes ya había estado georreferenciando, en alusión a algunos comentarios de José Gallardí. Bueno, así que mañana te llama el ministro de Salud, Richard. Muchas gracias a ti, al doctor Roberto Canessa también por estar allí y por ese espalda con espalda. Yo no sé, a veces uno tiene la tendencia a decir, lo digo o no lo digo, pero la sensación que tienen las personas que ingresan al CTI por SARS-CoV-2 es la misma que podría tener cualquiera de nosotros si se pone una bolsa de nylon en la cabeza y se la aprieta acá. Esa es la sensación. Algunos no pasan la prueba, y aquí está la muestra con estos casi 100 casos de personas fallecidas. Y otros, esa es la sensación que tienen cuando entran allí. Gracias, doctor Canessa. Gracias, Reed. Nos vamos a la pausa. Chau, chau. Un reconocimiento especial a quien me escribe también, Pereira. Bueno, está on fire ese teléfono. Sí, no, pero además tiene que ver con la atención de la salud. Dice, no se olviden, por favor,
de los funcionarios de la salud que estamos permanentemente en la línea de combate. Sí, ahora realmente el sistema empieza también a estar fatigado, ¿no? Que es uno de los problemas que ha tenido el mundo. Y es una semana clave, el gobierno va a tomar medidas, así que vamos a estar con este tema sobre la mesa después de la tanda. La vuelta al sol esta vez vino para decirnos algo. Vino con el desafío de reinventar aquello que dábamos por sentado. Y el atardecer mora y rubí del tajamar vino para recordarnos que fuimos forjados al calor del vino y las estufas. La vuelta al sol esta vez vino para cosechar lo mejor de nosotros. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Bueno, la pandemia en Uruguay ha dejado conceptos, lo de las perillas, por ejemplo, lo de la metáfora futbolera, algunas frases acuñadas por el propio presidente de la República: para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Y uno se pregunta, Vivi, ¿cuál es, a partir de hoy, el margen de acción que tiene el gobierno para los anuncios del próximo jueves? ¿De qué perfil serán las medidas? ¿Cuál es porque en medio de una estrechez compleja, bueno, ¿cuáles son las decisiones que podrán tomar? Y claramente la última conferencia de prensa fue el 1 de diciembre, se dio 18 días para evaluar, claramente los números no se lograron revertir, o sea que todo hace pensar que el próximo jueves, que además se adelanta un día la conferencia de prensa del gobierno, habrá nuevas medidas, ¿no? Exactamente. ¿Qué margen hay, Rafa? Bueno, el objetivo es uno solo, básicamente, es reducir la movilidad y la interacción entre la gente. Entonces, ¿qué cosas pueden haber? Algún impulso más al tema del teletrabajo entre los privados, algún tipo de medidas que pueda tener que ver con los comercios, el funcionamiento de los comercios. Tiene un a favor, por un lado, la sociedad y el gobierno también en su plan de acción, que tiene que ver con que están finalizando las clases esta semana, ¿verdad? Cuando uno repasa lo que se ha hecho en Europa, a ver, vuelvo a lo de antes, es realmente complicado gestionar esto. ¿Por qué? Porque obviamente el COVID es una enfermedad peligrosa, pero el remedio tiene tremendos efectos secundarios también, ¿verdad? Hay que decirlo. No es ni siquiera solo salud contra economía, es también salud contra educación. ¿Cuánta presencialidad tuvieron los niños? ¿Cuántas horas de clase tuvieron los niños en este 2020? ¿Cuál va a ser el impacto sobre su bienestar emocional y sobre su mismo capital humano de esa falta de presencialidad y esa falta de educación que tuvieron? Y la última, esto también es salud contra salud. ¿Cuál es el impacto sobre la salud mental de los diferentes momentos de cuarentena voluntaria que tuvo la población, de la restricción notoria del contacto social, no solo en Uruguay, que dentro de todo fue menor, sino en el mundo entero? ¿Cuál es el impacto sobre la salud mental de esto? Por lo tanto, la disyuntiva es bien complicada. Lo que hay a nivel de margen es eso, son medidas que puedan tratar de reducir la movilidad. Otro de los temas pueden ser incentivos negativos, ¿no? Es decir, crecimiento de las multas, más fiscalizaciones en las actividades que puedan ser de mayor riesgo, como las aglomeraciones no autorizadas en espacios cerrados y por largo tiempo. Ejemplo, fiestas. Las fiscalizaciones, qué buen tema, porque además son complicadas las fiscalizaciones en el Uruguay, ¿no? Hay equipos inspectivos que son realmente pequeños. Fito Garcés. Sí, porque además va más. Hace un rato mostraba en la entrevista a Álvaro Delgado, ¿no? Es decir, hay un componente que va más allá de las inspecciones, que va más allá de la actitud policial, que tiene que ver con nuestro propio comportamiento, ¿no? Es decir, por más que el gobierno tome medidas para restringir la movilidad de las interacciones, si la gente no se mueve en ese sentido, ¿no? Si la gente no lo internaliza, no va a servir de nada, ¿no? El punto es que también vamos a semanas de mucha movilidad. Hay mucha gente que se mueve dentro del país, uruguayos que van a llegar, que está previsto, digamos, fronteras que si bien están cerradas, para alguna población están abiertas. Hay mucha gente cruzando a Buenos Aires, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente que viaja a través de las distintas empresas a Buenos Aires? Imagínate decirle ahora a una persona que ya tiene no solo el pasaje para venir a Uruguay, un uruguayo residente en el extranjero, ¿cómo le decís que no va a ver a su familia cuando está todo previsto y todo dispuesto? Creo que Pepe Vallardi hablaba de acciones a nivel individual, colectivo e institucional. ¿Cuál es el margen que tiene el gobierno el jueves para esa movida institucional? Bueno,
En primer lugar, yo creo que hay, me parece a mí, que tomar algún conjunto de medidas que, bueno, ahora veía que el ministro Salinas escribía sobre la georreferenciación. No es lo mismo lo que está pasando en todo el territorio. No podemos tomar el territorio como único, sino que hay zonas que las tenemos mucho más complicadas que otras. Creo que ahí hay que tomar medidas. Voy a poner un ejemplo, hoy de mañana creo que fue, no sé en qué diario lo leí, creo que fue hoy. En realidad teníamos una avenida de 50 ómnibus ingresando a Rivera a comprar, que vienen de zonas que están, no en rojo, que están en negro, desde el punto de vista de la situación de la pandemia en el sur de Brasil. Yo creo que ahí hay que tomar medidas, creo que hay que hacer, sé que es una ciudad deambulada, que tiene solo una calle de por medio, pero habrá que ver si no se procede a tener que tomar algún nivel de cierre en comercios o en actividades comerciales, porque se puede hacer insostenible controlar eso. En segundo lugar, creo que hay que potenciar, lo dije, la vigilancia epidemiológica. Esto implica recursos e integrar al sector público, al sector privado y a todos los actores, generando las capacidades para potenciar mucho más la vigilancia epidemiológica. Incluso de estos uruguayos que van a ingresar al país, que vienen de afuera, bueno, hay que hacer un seguimiento estricto desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, así como bajar este 30% que tenemos de hilo epidemiológico perdido, porque creo que ahí se juega gran parte del éxito de poder aplanar la curva, por lo cual vamos a tener que suprimir o tomar medidas de supresión parcial o total de algunas actividades. Yo no me voy a poner a decir por encima de lo que el grupo asesor científico debe estar analizando y proponiendo, descarto que lo está haciendo, y creo que hay que tener claro cuáles son las capacidades del monitoreo asistencial. Hoy veía la cantidad, decía el presidente del directorio de ACE, la cantidad de recursos humanos que estamos teniendo en ACE, cuarentenados. Estamos en una situación en la que va a haber que tomar una actitud muy proactiva para poder enfrentar esta situación, y sé que es un tiempo difícil, sé que es una época difícil. Hay que también, y termino con esto para dar espacio a los otros compañeros, tener una política comunicacional que creo que hemos perdido, o que se ha perdido desde el punto de vista del gobierno en un momento determinado, dirigida a distintos sectores. Hoy tenemos que decirle a aquellos que tienen entre 25 y 45 años que han multiplicado, o sea que son 88% más de crecimiento han tenido en el contacto con y la positividad respecto al COVID. Imaginémonos que esto hay que cortarlo para evitar esa transmisión en aquellos sectores que después van a estar impactados mucho más negativamente desde el punto de vista de su capacidad de salud, ¿no? Hay un desafío también ahí, es la multiplicidad de focos, ¿no? Y que el ámbito intrafamiliar es uno de donde se dan más contagios. Entonces ahí también cómo limitás, ¿no? Más en una época de justamente festividad y fin de año. Pide Connie. Sí, llamemos la responsabilidad por parte de aquellos que en realidad... creo que la capacidad de maniobra del gobierno es escasa, que igual hay zonas en las cuales puede tomar medidas muy drásticas. Es muy claro el ejemplo que nos daba Pepe Bayardi, pero también la comunicación tiene que decirnos que en sociedades desarrolladas, con sistemas económicos mucho más poderosos que el nuestro, y habiendo probado multiplicidad de soluciones, cuando uno ve que nosotros estamos en 2.800 casos por cada millón de habitantes y que un exitoso combate, que es Singapur, que con 5.800.000 tuvo 58.000, ellos tienen 10.000, es decir, estamos en la cuarta parte de Singapur, con una ventaja Singapur sobre nosotros, es que Singapur tiene solo 6 muertos por millón, es decir, un sistema de salud espectacular. Ahora, Alemania, la señora Merkel, con todos los recursos y el poderío, los 83 millones de alemanes,
tienen 16.000. O sea, 5 veces largo lo que tenemos nosotros. Los británicos tienen 32.000 por cada millón, es decir, el doble que Alemania, y los norteamericanos tienen 51, los de Estados Unidos tienen 51.000. Es decir, todos esos indicadores están al alcance si queremos hacernos los distraídos. Ahora, si queremos persuadir, tenemos que mostrar los números, tenemos que hablar todo el día de esto, y yo recuerdo que en las primeras semanas todo el sistema de la comunicación, los comunicadores de la televisión, los personajes del deporte y todo, estábamos hablando de lo mismo. Yo vi que ayer Daniel hizo un comentario con un poco de humor en Twitter y tuvo 150.000 impresiones, es decir, la gente recibió ese mensaje, dice, está bien, me río un poco, pero tiene razón, debemos cuidar esto. A mí me parece bien. Yo me limité a decir, soy una población de riesgo, no salgo más. Después que escuché 533, dije, será un gusto encontrarlos cuando esto se arregle. Bueno, muy bien, Connie, vamos a seguir contigo, con Pepe Vallardi, además con Rafael Porsekansky y Fito Garcés, luego de la pausa, aquí en esta edición especial de Todas las Voces, porque estamos cerrando el año, ¿no? La última de este 2020 tan particular, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando ya en los minutos finales y más allá de las reflexiones que seguramente surjan de nuestros panelistas, quiero que aprovechen y saluden a Viviana Ruggiero, que está celebrando su cumpleaños. Por corrección, no diremos de ninguna manera la edad. No, ¿cómo no? La decimos, no tengo problema. Vos podés decirlo por 20 años más. Me están tirando acá la cucaracha a cualquier edad. No es la que dice. Podemos hacer una encuesta en Twitter. Sí. No, mejor no. En fin. Señores, ya estamos llegando, tenemos apenas unos minutos para el cierre, con esta sensación que tenemos todos, de que el jueves habrá decisiones importantes. Pero además con la complejidad de decisiones que se adoptan en el marco de una coalición de gobierno, una coalición integrada por varios partidos. Totalmente, lo cual hace también que no solo la negociación sea con la oposición, sino que también sea la interna de la coalición de gobierno, ¿no? Que además tiene ministros en puestos claves, ¿no? Partido Independiente, el Ministerio de Trabajo, Cabildo Abierto, el Ministro de Salud, Partido Colorado, el Ministro de Turismo, son todas áreas que están en primera línea, ¿no? En esta de las decisiones que va a tener que tomar el gobierno para el día jueves. Muy respaldadas por la ciencia, pero como se dice siempre, la decisión es política. Rafael, un minuto. Sí, dentro de todo ha sido un país, Uruguay, donde ha habido siempre un debate entre Frente Amplio y gobierno sobre el tema, digamos, de ayudas sociales versus control del déficit fiscal. Es un debate clásico que en el fondo tiene que ver con la lógica de Estado-mercado, pero más allá de eso también se han construido consensos importantes. También se ha marcado algún perfil al interior de la coalición multicolor, pero uno podría decir que hasta el momento, por lo menos, ha funcionado muy abroquelada en lo que es gestión de la pandemia. Y el Frente Amplio ha introducido un debate que yo creo que es un debate lógico, que en definitiva es lo que diferencia en parte a los dos grandes bloques de la política uruguaya. Bien. Sí, y la coalición tuvo un buen año, Rafa. Yo no sé qué pensás vos, pero para mí tuvo un buen año, un año dificilísimo, una coalición que se estrenaba, con socios que casi no se conocían, que perdió un alfil en el medio de la batalla. Ley de urgente consideración, presupuesto. ¿Perdón? Ley de urgente consideración, presupuesto, pandemia. Un ministro que se te va al ratito. También. Exactamente. El partido a los 5 minutos se va. Primera ola y después segunda ola de la pandemia y llegar a fin de año con la soga al cuello, exagerando un poco, ¿no? Pero en el medio de una emergencia sanitaria que parecía superada hace 3 meses atrás. En fin. Y el resultado electoral. Dentro de todo, ¿perdón? Y el resultado electoral. Claro. De las departamentales. Totalmente. Bueno. Pero dentro de todo, un buen año para la coalición. Vamos a ver, pienso que el jueves va a ser un día muy desagradable, ¿no? Porque vamos a ir para atrás. Sí, probablemente. Bueno, a ver, Connie, mira, me dice, no tengo tiempo, pero le reprochan acá a Connie, dice, fíjate vos, Connie Hughes, nos comparó con Singapur de entrada, luego con Alemania, siguió con su tierra británica, y claro, nos va bárbaro,
¿Cuál variable no manejó? El espacio, la densidad poblacional en territorio. Habitantes, relación, kilómetros cuadrados. No. Sabía que te ibas a engañar. 30 segundos, Connie. 20 ahora, 20. No entiendo. Queda para el otro año. El que me escuchó no entiende un pomo. No entiende un pomo. Todos los números que doy son referidos a la población. Sí, nadie saluda. A la cantidad. Eso lo dejamos para el otro año, Connie, que vamos a tener oportunidad. Perfecto. Si Dios Entonces, quiere. yo creo que terminamos un año inolvidable en muchos sentidos, mucho peor de lo que esperábamos hace 3 meses. Yo diría que cundió el optimismo al pasar el fin de septiembre, cundió el optimismo. Octubre, noviembre y diciembre están dando muy mal y estoy viendo las primeras señales de que algunos increíbles integrantes de la coalición están haciendo amagos para bajarse o generar un conflicto, concretamente la gente de Cabildo Abierto, en un insólito tema que es la política forestal del Uruguay. Pepe Bayardi, reflexión final de este año 2020. Bueno, ha sido un año muy... Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños, Viviana. Muchas gracias. Sabiendo que los últimos 10 meses, quienes han cumplido en los últimos 10 meses, o quienes hemos cumplido en los últimos 10 meses, lo hemos hecho con restricciones. Creo que ha sido un año marcado por la pandemia, un año con excepcionalidades que esperemos que se logren superar en el próximo semestre, o por lo menos encaminar en el próximo semestre. Vamos a tener que convivir con el coronavirus un rato largo y en todo caso habrá que, una vez que superemos esto, en fin, yo he dicho muchas veces en este programa que las evaluaciones las dejo para más adelante porque creo que ahora tenemos que concentrarnos en tratar de salir entre todos de esta difícil situación por la que estamos atravesando. Así que mis mejores deseos para todos y a cuidarnos entre todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Tenemos el resultado de la encuesta, no de la edad de Viviana, sino de este sondeo que marca básicamente expresiones de deseo. Hay un 51,1% que quiere, desea y confía en que el 2021 será mejor. Después hay un 23 con algo, casi 24, que considera que el 2021 más o menos va a ser igual, o eso espera, y que va a ser peor un 25%. Ese es el resultado del sondeo en esta edición especial de Todas las Voces. Y en el minuto final agradecer en este último programa, ¿no? Sí. Primero a todos ustedes que están del otro lado, que son un público fiel de Todas las Voces, lo sentimos siempre en redes sociales con sus comentarios. Y este año particularmente que aguantaron el mostrador en un año que tuvimos muchos cambios porque también nosotros tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Sí, la reinvención necesaria, pero además hubo una audiencia fiel a la que le queremos agradecer muy especialmente. Hubo debates históricos, hay que señalarlo también, hechos más allá de la coyuntura actual de esta emergencia sanitaria. Estuvo el recordatorio del plebiscito del 80, pero también la presencia en vivo en una edición especial de Todas las Voces de los 3 científicos que coordinan al GACH, este grupo asesor científico honorario. Fue un privilegio contar con ellos. Hubo como momentos interesantes, por decirlo en términos sencillos. También a los panelistas, muchas gracias Fito, Rafa, Connie, Pepe, y a los invitados que muchas veces también, ¿no? En medio de una emergencia, de una pandemia, vinieron o se adaptaron con las nuevas tecnologías para poder estar en vivo y acompañarnos. A todos los técnicos, al piso que también nos ponen al aire, ¿no? Todos los lunes. Y a la dirección del canal también, porque tampoco fue fácil esa decisión de seguir para adelante con esta propuesta periodística y sin embargo contamos con ese respaldo, con esa espalda, así que estamos encantados y bueno, deseando, ojalá, trabajando para el año que viene. Por 4º año estuvimos este año, ¿eh? Sí, así que... Cuarta temporada. Cuarta temporada. Bueno, queridos amigos, han sido muy, muy amables y les agradecemos muy especialmente. Que tengan una feliz Navidad y un gran comienzo de año, como la realidad y la emergencia sanitaria nos permita.